Al profesor, espero que se encuentre muy bien. Me presento, soy Odette y a continuación le voy a presentar mi reflexión acerca de la lectura realizada titulada Maquiavelo y la teoría política renacentista, elaborada por Rafael Águila. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? Fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. Nació el 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia, en el seno de una familia empobrecida. Vivió en la Florencia de los Médicis en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. Tras la caída de Girolamo Savonarola, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, mismo cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas, y para conseguirlo creó la Milicia Nacional en 1505. Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia, fue acusado en traición, encarcelado y levemente torturado en 1513. Tras recuperar la libertad, se retiró a una casa de su propiedad en las afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su obra maestra, El Príncipe, que Maquiavelo terminó en 1513 y dedicó a Lorenzo de Médicis. A pesar de ello, solo sería publicada después de su muerte. ¿Qué es lo que me llamó la atención de la vida y obra de Maquiavelo? Maquiavelo es considerado como un importante pensador político, escritor y estadista, además de una importante figura histórica, quien es mejor recordado por su obra maestra titulada El Príncipe. Es considerado uno de los primeros analistas tempranos del poder político. Sin embargo, me gustaría resaltar las siguientes aportaciones que considero importantes y que me han llamado la atención de su obra y vida. Maquiavelo nos heredó una serie de experiencias, reglas y patrones de conducta que se deben de seguir para lograr gobernar adecuadamente. La primera de ellas es la siguiente: la mejor forma de gobernar un país es por medio de la república. 2. Dio grandes enseñanzas en el área de la política pública. Y asimismo enseñó cuáles eran los principales elementos para realizar los análisis de las políticas, y es considerado como el creador de este pensamiento político moderno. Se le considera como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento. Sus obras abrieron las puertas a la modernidad. Él pensaba que la política es el arte de lo posible y que no tiene nada que ver con preceptos religiosos o morales. Maquiavelo se declaró partidario de la República, siempre que ésta lograra dar participación a las dos grandes fuerzas de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera pública. Esas dos fuerzas de la comunidad son el pueblo y los grandes, los que quieren gobernar al pueblo. La república, tal y como la concebía, debía de estar organizada, es decir, debía disponer de las instituciones necesarias para canalizar su buen desarrollo. A continuación, presento 3 ideas que considero centrales de la estructura de la teoría política de Maquiavelo. Número 1. Las leyes de la política son independientes de las normas morales, es decir, separa lo que debe de ser lo que es. Así surge el nacimiento de la ciencia política. Considero que se refiere a que servirá tanto a los tiranos como a los gobernantes justos. Número 2. Maquiavelo suministra una teoría que relaciona fines y medios, pero además su aportación personal es que el bien puede provenir del mal y viceversa. Maquiavelo era consciente que el mal es el mal y la violencia es violencia, pero no ignoraba que para mantenerse en el poder la bondad no basta y a veces hay que ser malo para asegurar la comunidad política. Por eso, en política uno debe de juzgar por los resultados de las acciones, porque no existe un tribunal trascendente al que recurrir. Y finalmente, la teoría política de Maquiavelo nos transmite un republicanismo vivo centrado en el pueblo y de la libertad. Como defensor de la comunidad política, reivindica el bien común y un modelo de ciudadano republicano, virtuoso y comprometido con su patria.